sueño se acerca este joven en busca de un sueño. Van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño de bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura, en busca de un sueño de santas y glorias, en busca de un sueño cuantas ilusiones. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos, a esta segunda transmisión de un programa especial que presentamos para analizar un tema en profundidad que tiene que ver con todos los bolivianos, la seguridad social. Para hoy tenemos la situación laboral en Bolivia. Tenemos invitados especiales para desarrollar este tema en profundidad. En principio tenemos la presencia de José Luis Rivero, a quien ya le doy la bienvenida. José Luis, saludos cordiales. Un placer, querido José Luis, un placer a toda la audiencia. Pues aquí estamos para emprender otra vez la tarea de reflexionar sobre la seguridad social. Tal vez podemos comenzar, José Luis, haciendo una introducción de algunos conceptos básicos del tema de hoy. Sí, justamente ahora lo que nos toca, y esa solicitud de la audiencia que nos ha ido escribiendo, ha ido puntualizando sobre sus preocupaciones, nos interesa ahora hablar sobre la precariedad laboral y la seguridad social. Vamos a profundizar este concepto con nuestro compañero invitado, pero sin embargo quiero señalar algunos aspectos. El anterior programa trabajamos la seguridad social en general y sobre todo pensamos en las personas asalariadas, es decir, las que reciben un salario y como parte de su salario aportan al sistema de pensiones. Ahora nos toca hablar de la gente que no es asalariada, que lo que hace es conseguir ingresos propios a través de diversas ocupaciones. Vende en el mercado, tiene su puestito en la calle, es albañil, es carpintero, es artesano, es artista. Estos son las ocupaciones que el grueso de nuestros bolivianos y nuestras bolivianas va desarrollando en el país. Y de eso es que nosotros vamos a conversar hoy. Sin embargo, es también importante señalar que no solo Bolivia está viviendo una crisis fuerte, galopante, sino también está sucediendo en nuestra América, y claro, en el mundo, pero en nuestra América estamos viviendo como nadie esta situación. Y por eso es que quisiera que empecemos invitándolo a Gustavo Rodríguez, quien nos va a ayudar a comprender a qué llamamos precariedad laboral, porque también se llama trabajo informal, denominan de muchas maneras. Entonces, Gustavo, bienvenido a este programa y entonces ya te lanzamos con esa pregunta. Buenas tardes, José Luis. Bueno, un gusto saludar a los dos José Luises y por su intermedio al público que nos sigue, que nos ve y que está preocupado por este tipo de temas y problemas en el país, igual que nosotros. Para entrar directamente en materia,
Yo quisiera comenzar con una definición corta y después mostrar algunos datos. La definición corta es que precariedad laboral es desarrollar un trabajo sin derechos laborales. Y antes de emplear este concepto de derechos laborales, si me permiten, quiero compartir un gráfico. Adelante. Perdona. Vamos esperando. Un minuto, por favor. Ventana. Muy bien, es importante ir pensando que la situación se agravó muchísimo en tiempos de pandemia. No solo que los trabajadores asalariados dejaron sus trabajos, sino que también aquellos que trabajan por cuenta propia se vieron muy afectados. Adelante, Gustavo. Bueno, quiero comenzar mostrándoles estos datos que son del INE a mayo del 2021, es decir, recientemente hechos, ¿no? La población total, de acuerdo a las estimaciones del INE, hoy día en Bolivia es 11.821.447 personas. De esta población total, la población en edad de trabajar somos 8.323.000 personas y la población en edad de no trabajar, es decir, menores de edad, jóvenes y niños, son 3.498.000. Ahora, de esa población en edad de trabajar, la población económicamente activa a mayo del 2021 es 6.271.000 y la población económicamente inactiva 2.051.000 personas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? De toda la población económicamente activa, ocupados son 5.910.000 y desocupados son 361.413 personas. Aquí una aclaración. En todo el país, a marzo del 2021, estábamos pasando levemente las 400.000 personas desocupadas. Y hoy día la desocupación ha ido bajando. A mayo estamos, de acuerdo a las estadísticas, en 361.000 personas desocupadas. Aquí vale la pena aclarar qué significa desocupación para estas estadísticas del INE. El INE tiene una pregunta que dice, cuando está haciendo las encuestas, dice, ¿usted realizó un trabajo o recibió algún ingreso la semana pasada? Si la respuesta es sí, entonces es una persona ocupada. Si la respuesta es no, es una persona desocupada. Entonces, estas personas, estas 361.000, son personas que efectivamente la última semana del día de la encuesta no han recibido y no han realizado ningún trabajo, ¿no? Pero el INE, al hacer este tipo de encuestas, no mide realmente la calidad del trabajo. Y para eso, permítanme mostrarles los siguientes datos. Perdonen un minuto. Muy bien, seguimos. Miren, permítanme mostrar los siguientes datos. Ocupados son, de los ocupados, de los 5.910.000, inscritos al SIP, al Sistema Integral de Pensiones, hay 2.457.000 personas. Y no inscritos al SIP, de toda la población económicamente activa, 3.814.000 personas. Es decir, más de la mitad de la población económicamente activa realiza su labor sin tener, por ejemplo, un derecho importante como es aportar para la jubilación, o cuando se está aportando, además se tiene un derecho importante que es el seguro de salud. Estos 3.814.000 personas. Pero hay más. De los inscritos al SIP, los que efectivamente están cotizando, de acuerdo a los datos de UDAPE, del último dato de UDAPE, en promedio por mes son 593.000 personas. Es decir, podemos asumir que son personas que aportan todos los meses religiosamente a su AFP, a la caja de salud. Y los que no aportan, es decir, están inscritos en el Sistema Integral de Pensiones, pero no realizan aportes, son 1.863.000 personas. Estas personas, tomando en cuenta los no inscritos y los que están inscritos en el sistema de pensiones y no cotizan, tenemos en total
5.678.000 personas que podemos asumir que están trabajando, están desempeñando su labor, son población económicamente activa en condición de precariedad laboral. Es prácticamente, si vemos toda la población económicamente activa, 6.271.000, y vemos que la gran cantidad del país realiza sus trabajos sin cumplir los derechos laborales, cerca del 85-80% de la población económicamente activa en Bolivia está realizando su labor en condiciones de precariedad. Ahora, ¿qué significa estas condiciones de precariedad? ¿Qué significa estas condiciones de precariedad? Es bueno verlo en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo significa que son personas que realizan su trabajo sin horario. De entrada, trabajan más de 8 horas. Algunos trabajan 12, por ejemplo, los taxistas. Algunos trabajan hasta 16 horas. Y eso es casi nivelarse a lo que era el siglo XVIII, XIX, cuando en el avance más grande del capitalismo, en las fábricas se trabajaba 16, 18 horas y sin una compensación adecuada, salarial, a ese nivel. Lo otro es que, que caracteriza el empleo laboral es que tienen ingresos inconstantes. Son personas que trabajan por cuenta propia o incluso a veces dependiendo de algún jefe o de algún propietario de algún negocio, pero que sus ingresos no son constantes, no hay un ingreso constante mensual, lo que no les permite planificar su vida, o hay ingresos que dependen de su rendimiento, por ejemplo, los comisionistas. Entonces, ya son dos características muy importantes que hacen al trabajo precario, es decir, no tener horario y tener ingresos inconstantes. Y lo otro es la inestabilidad laboral. Es decir, cuando un trabajador que no tiene asegurado su trabajo, no tiene asegurado que el próximo mes va a seguir trabajando, que la próxima semana va a seguir trabajando. Por ejemplo, en los constructores, ¿no? Los constructores a veces agarran un trabajo y no saben si la próxima semana se les va a cancelar, no se les va a cancelar, si los problemas de los que le han contratado les van a permitir dar continuidad, etcétera, etcétera. O terminan un trabajo y no es que inmediatamente consiguen otro trabajo. Por ejemplo, los electricistas tienen que ir a buscar otro trabajo. En fin, entonces, estas son las características de corto plazo. Permítanme resumir. No tener horario y trabajar más de 8 horas. Tener ingresos inconstantes y no tener estabilidad laboral. Pero hay otras características más. En el mediano plazo, en el mediano y largo plazo, el empleo precario se caracteriza porque no tiene derechos laborales como el recibir finiquito cuando cesa de trabajar o el recibir aguinaldo, ¿no? Que son dos derechos importantes. Y tampoco, por ejemplo, recibir horas extras cuando trabaja más del horario que estaba comprometido o más del horario de 8 horas. Luego, no tiene derecho al seguro de salud. Es decir, él y su familia, ¿no? Como no aportan a la seguridad social de corto plazo, no tienen derecho al seguro de salud. Y por lo tanto, tienen que, cuando tienen algún problema familiar, el trabajador, la trabajadora o su familia, tienen que atenderse en el sistema público, es decir, en lo que ahora llamamos Sistema Único de Salud, que ustedes saben que en términos de infraestructura, equipamiento, personal médico y presupuesto está todavía muy restringido. Y lo otro que caracteriza, que he mostrado los cuadros, los datos al respecto, es que no realizan aportes para su jubilación. Ni uno, ni dos, ni muchos, ni mal, ni menos, nada. Es decir, son personas que cuando lleguen a la edad de jubilación o cuando les fallen las fuerzas, no van a tener jubilación. Entonces, estas personas tienen solamente dos caminos cuando llegan a la vejez. Trabajar hasta desfallecer, y no estoy exagerando, hay muchos ejemplos de gente que trabaja hasta el final de sus días o hasta que las fuerzas realmente les fallan, y la otra opción es depender de su familia. Y es un problema
cada vez más grande, en el sentido de que las familias bolivianas antes eran bastante grandes, 5 o 6 hijos, que podían hacerse cargo de sus padres y adultos mayores que no pueden trabajar o que no pueden generar sus propios ingresos. En cambio, ahora las familias son más reducidas. De acuerdo al INE, el tamaño de familia promedio en Bolivia está 3.5, es decir, papá, mamá, 1 o tal vez 2 hijos, ¿no? Que 2 hijos se hagan cargo de 2 adultos mayores, en términos económicos, es una carga muy fuerte a la economía familiar. Entonces, estos problemas, la precariedad, en realidad, en Bolivia, el gran problema no es el desempleo, sobre todo de la forma en la que mide el INE, porque una persona que está sin empleo va a salir a hacer cualquier cosa, vender pasteles, manejar un taxi, hacer cualquier cosa para generar algún ingreso, y para el INE esa persona ya es empleada. Pero en términos de lo que es empleo seguro, estable, con derechos laborales, ese es el gran problema en Bolivia. Casi el 90% de la población económicamente activa en Bolivia tiene empleo precario, y esa es la razón de nuestra pobreza, de la improductividad de la economía boliviana y de todo, yo pienso, de la mayoría de los conflictos económicos que tenemos en el país. Y hay gruesos sectores de la población, Gustavo, que no tienen ni siquiera las mínimas condiciones de trabajo, ni salario, menos seguridad social o seguridad de salud. Hablemos, por ejemplo, de los artistas. Hace poco hemos visto varios artistas mendigando, pidiendo limosna, pidiendo colaboración para obtener atención médica, y no tienen jubilación. Obviamente los artistas, la gran mayoría, no tienen un medio de jubilación. Lo que tú señalabas, ¿no? La informalidad en nuestro país es tan grande, se habla, según los estudios, de entre 65 y 85%, como tú decías. Son actividades de producción y de comercialización que no están en las cuentas nacionales, no se desarrollan bajo un control del Estado, y son en algunos casos abiertamente ilegales. Es el caso del contrabando. El contrabando como fenómeno económico ha crecido muchísimo. Entonces, el comercio informal contribuye muchísimo a la evasión tributaria. Uh-huh. Los que pagan más impuestos, como tú decías, son las personas que estamos en una planilla de salarios, porque te descuentan indudablemente, ¿no? Pero el resto de las personas no lo hacen. ¿Y esto qué está provocando? Migración, la gente va a buscar empleo a otro país, mucha gente está saliendo a Chile, desempleo, no hay este tema de las normas tributarias, no se conoce, y por supuesto que afecta, yo creo, y tú me dirás si esto es verdad, yo creo que afecta al sistema de seguridad social. Entonces, ¿cuál es la relación de estos sectores informales con el sistema de seguridad social? ¿Qué pasa? ¿Cómo le afecta al sistema en su conjunto? Bueno, mira, hay varias cosas que reflexionar al respecto. Primero, en términos de lo que es el sistema de pensiones, todas las personas podrían aportar al sistema de pensiones. No es necesario ser asalariado para tú inscribirte al sistema de pensiones. Por ejemplo, una persona, un trabajador independiente, te hablo de los artistas, de los choferes, de los vendedores ambulantes, de los comerciantes, de los que venden carne, de las fruteras, cualquiera de esas personas, si tienen alguna posibilidad económica y pueden ahorrar para su futuro, podrían inscribirse al sistema de pensiones, y aportando tan solo 10 años, podrían, cuando lleguen a los 58 años, acceder a una renta mínima, no es mucho, hoy día es 640 bolivianos, y acceder a un seguro de salud, que son muy importantes para la vejez. El problema es que eso no se hace, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace eso? Porque hay varios problemas. El primer problema es económico. De acuerdo a las estadísticas y líneas de pobreza del mismo INE, que ha publicado el mismo INE, el 50% de la población boliviana tiene ingresos que lo clasifican por debajo de la línea de la pobreza, haciendo el cálculo por líneas de pobreza y por persona por mes, ¿no? Reciben 911 bolivianos por mes.
a este grupo de personas, a este gran grupo de personas, es difícil decirles que hagan aportes individuales o como trabajadores independientes a la AFP, porque el aporte hoy día mínimo es 312 bolivianos, ¿no? Entonces, si ganan 900 o 1000 bolivianos, aportar 300 es una disminución muy grande de sus ingresos, ¿no? Pero el otro 50% son gente que tiene ingresos relativamente considerables. Hay de todo nivel, pero que en alguna medida sí podrían hacer aportes a la AFP pensando en su futuro. No lo hacen por varias razones. Uno, porque en Bolivia normalmente no tenemos una cultura previsional. ¿Y qué quiere decir con cultura previsional? Ahorrar en el presente para subsistir en el futuro. Eso es básicamente la cultura previsional. Y tampoco tenemos una cultura de vejez, es decir, en pensar en qué voy a vivir en mi vejez. Yo conozco personas que cuando tú les dices, tienen 50 años y tú les preguntas y les dices, ¿has hecho tu plan de vejez? Y se ofenden, porque claro, consideran que siguen siendo viejos. Y no se les está diciendo que son viejos, sino es que a los 50 años, aún así llegando a los 50 años, todavía no se piensa en cómo uno va a vivir en la vejez. Entonces, esto también genera un gran problema. Y el otro tema es que existe una completa animadversión al sistema de pensiones, a la seguridad, a la seguridad social de salud, ¿no? A las cajas de salud, todo. Y es porque se realza, se denuncia, se presta mucha atención, por ejemplo, en las cajas de salud, a los problemas que ellos afrontan. Hay mucha gente que tiene que hacer fila, que su análisis tarda más de 3 meses, que le han atendido mal o que tiene familiares que han fallecido, y se resalta eso y no se rescata, por ejemplo, el hecho de que la seguridad social, por ejemplo, los seguros de salud, han hecho operaciones al corazón, han hecho operaciones a los riñones, han curado gente. Entonces, no estoy negando yo los problemas que tiene las cajas de salud, ni tampoco quiero negar los problemas que tiene, por ejemplo, el sistema de pensiones actual, que da rentas muy pequeñas, muy no correspondientes con el salario que tienen las personas, pero lo que hay que pensar es no rechazar la seguridad social, sino sobre todo inmiscuirse y trabajar por mejorar los sistemas de seguridad social. Entonces, resumiendo, José Luis, yo diría que hay un gran sector de la población boliviana que no puede aportar al sistema de pensiones y que tiene que el Estado dar una solución. La renta digital es una solución parcial de eso. Hay un gran sector de la economía que hacen distintas labores que no aportan al sistema de pensiones porque no tienen cultura previsional y porque no hay una cultura de vejez. Y ahí quisiera yo, solamente para cerrar, recordar una cosa. En Bolivia, antes de 1950, es decir, antes de 1955, que se fundó la Seguridad Social en Bolivia, había entre los artesanos, entre los gráficos, entre los ferroviarios, toda una conciencia de que asegurar la vejez era trabajo de los jóvenes, ¿no? Entonces se organizaron mutuales, sociedades de socorro, donde aportaba a la gente para protegerse no solo en la vejez, sino ante el seguro de invalidez, ante los accidentes, ante la enfermedad, ante el fallecimiento del padre o de la madre, para proteger a la familia, etcétera, etcétera. Yo siento que en Bolivia hoy día se ha perdido esa visión, esa cultura, ¿no? Por ejemplo, los gremiales no piensan en asegurar su futuro, en organizarse para asegurar su futuro. Incluso los asalariados han descuidado ya, no le prestan atención a cómo funciona y cómo pueden mejorar las cajas de salud, o cómo funciona y cómo pueden mejorar el sistema de pensiones. Más bien hay una actitud, como te digo, de animadversión y de escapar de eso. Ojalá que lo que hoy día intentamos hacer y lo que vayamos haciendo en el futuro pueda cambiar esa cultura. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, yo más bien, antes que una pregunta, yo quería mostrar algunos datitos para complejizar un poquito la situación, ¿no? En este tiempo vemos cómo la pobreza relativa se ha disparado, pero tremendamente, ¿no? De 36% de pobreza relativa con la que se vivía antes de la pandemia,
Durante el proceso de pandemia hemos llegado al 90%, ¿no? Ese índice de pobreza es alarmante y va a repercutir en la salud de la población. Por tanto, va a repercutir en las posibilidades que se tiene de asegurar la salud, de garantizar que pueda protegerse, porque no solo de las infecciones tiene que protegerse uno, sino también de las otras enfermedades con las que cotidianamente vivimos. Ese es un elemento. El otro es que en América Latina, según la OIT y también la CEPAL, vemos cómo los trabajadores informales, ya no hablamos de los asalariados, sino de estos sectores que no han accedido al seguro, ya soportan una situación precaria, pero han sido afectados en su economía alrededor de 89%. 11% están en crisis, están todavía manteniéndose, pero el 89% sufren una situación económica muy crítica, ¿no? Otro elemento que también resalta la OIT es que el ingreso promedio mensual se ha reducido en 80% solo en el primer mes de la pandemia, ¿no? Son datos que han sido analizados hasta junio del 2020, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay a un mayor trabajo precario. Si por un lado se ha incrementado el trabajo precario porque los trabajadores que eran asalariados, muchos han dejado de serlos, por tanto han ingresado en este sistema informal laboral, y eso ha redundado ¿en qué? En que hay un menor acceso a la protección social, ¿no? Ya cada vez más trabajadores dejan de aportar al sistema de pensiones, ¿no? Pero a su vez, los que todavía están asegurados y tal, están demandando mayor atención. Por ejemplo, respecto a la salud, los problemas infecciosos, gástricos, los que tienen que ver con las infecciones respiratorias agudas, para no ir muy lejos, están demandando atención, ¿no? Además de los infectados con la COVID-19. Pero al mismo tiempo hay una menor contribución de trabajadores formales, es decir, que de ese 1.800.000 de los que hablaba Gustavo, son muy poquitos los que siguen aportando, ¿no? Entonces, esto demanda con urgencia de un sistema de protección social financiado por el Estado. ¿Por qué? Porque la pobreza es tan fuerte que los trabajadores en precariedad laboral no van a poder contribuir. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo por ellos? ¿Quién tiene que velar por la capacidad productiva de los trabajadores en Bolivia? Tiene que ser el Estado. Esa es una reflexión que quisiera que la compartamos, Gustavo. Yo quisiera agregar otro elemento también que me parece fundamental en este momento. No sé si estás de acuerdo, Gustavo. El tema de la falta de una política de empleo, porque estamos viendo una drástica reducción en la cantidad de empleo. No solamente hablemos de empleo de calidad o no, sino de empleo mismo. En el país se han hecho algunos planes en los últimos 10, 12 años de programas de empleo. Mi primer empleo digno, ¿te acuerdas? Y el plan de apoyo al empleo, entre otros, que no han tenido un enfoque integral, no han resuelto el tema de fondo. Y llega la pandemia, nos ha configurado una situación de crisis total en materia de empleo y obviamente
yo creo que eso va a tener una repercusión, no sé si estás de acuerdo, en el tema de la seguridad social. Miren, los temas que ustedes tocan son dos grandes asuntos que tenemos que resolver y que en Bolivia no se está resolviendo y el Estado está enfrentando estos problemas de forma parcial, incluso yo diría negligente. Comencemos, por ejemplo, con esto de que el Estado tiene que financiar la seguridad social. Miren, el Estado tiene que hacer esa labor, ¿no? Sobre todo para quienes no pueden aportar al sistema de pensiones. Les decía en mi anterior intervención que de acuerdo a los indicadores de línea de pobreza, el 50% de la población, hablando individualmente, recibe ingresos o tiene ingresos equivalentes a 911 bolivianos, eso lo sitúa por debajo de la pobreza, y no le puede uno pedir a una persona que tiene esos ingresos que aporte al sistema de pensiones, porque no le va a dar. Ahí lo que hay que hacer es generar una renta mínima, ¿no? Una renta mínima que dé a todas las personas o a este tipo de personas les asegure una determinada, por ejemplo, jubilación y un determinado acceso al sistema de salud o a la seguridad social. Ahora, ahí viene el problema de cómo se hacen las cosas en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia se ha creado un remedio de renta mínima, que es la renta dignidad, la llamada renta dignidad. El nombre es bonito, es pomposo, pero las prestaciones que da, es decir, los 350 bolivianos que da la renta dignidad para los que no tienen jubilación y los 300 bolivianos que da para los que sí tienen jubilación, son insuficientes. Tal vez es una ayuda para los que tienen jubilación, pero para los que no tienen, los adultos mayores de 60 años que no tienen jubilación, que en Bolivia son 1.232.000 personas, adultos mayores de 60 años que no tienen jubilación, no es una ayuda y es insuficiente. Porque, solo para darles un ejemplo, una canasta básica de alimentos en Bolivia por persona, por mes, tiene un valor de 449 bolivianos. Y todavía podemos discutir con el INE si su medición es precisa o no, y cómo ha hecho esa medición, pero incluso asumiendo el indicador del INE, darles 350 bolivianos cuando la canasta básica es 449 es insuficiente. Entonces, lo que hay que hacer es que la renta dignidad al menos se duplique o alcance para que una persona, sobre todo adulto mayor, reciba un ingreso mensual que lo sitúe por encima del nivel de la pobreza. Eso es 911 bolivianos. Y además, por recibir ese dinero, de ahí debería descontarse un poquito para que esté afiliado a una de las cajas de salud, a la seguridad social de corto plazo. De esa forma, podríamos beneficiar realmente a todos los adultos mayores de 60 años en el país. Es decir, darles un ingreso, al menos que lo sitúe por encima de la línea de la pobreza, y además darles seguro de salud. Lo otro, para los otros sectores, lo que hay que pensar es en que el Estado también tiene que participar y tiene que participar de forma activa, pero incentivando, ¿no? Educando, incentivando a que los trabajadores informales hagan sus aportes, a que generen una cultura previsional, a que se genere una cultura de la vejez. ¿Por qué es importante esto? Al final, la base de todo esto es el trabajo, ¿no? Ya en el siglo XIX o finales del XVIII se decía que la liberación o el mejoramiento de la vida de los trabajadores iba a ser obra de ellos mismos. ¿Qué sucede? La seguridad social es sí o sí y siempre ha sido financiada por el dinero de los trabajadores. Y si el Estado interviene, por ejemplo, como en la renta dignidad, no es dinero que no sale del trabajo, es dinero que sale del mundo del trabajo, es decir, sale de los impuestos, sale de las regalías a los recursos naturales para financiar eso. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, que el Estado financie una renta mínima para todos los sectores y los sectores más pudientes con mejores ingresos puedan tener una cultura
una cultura previsional. Ahora, yendo a tu pregunta respecto de las políticas de empleo. La verdad es que yo soy muy crítico cuando se dice políticas de empleo. Normalmente cuando se dice políticas de empleo, de lo que se está hablando es de ciertos programas que van a apuntalar la creación de empleo en un sector puntual para un determinado tiempo, ¿no? Porque en realidad la economía funciona en base al trabajo, en base al empleo. Y para que la economía funcione, tiene que haber muchos factores que intervienen, no solo de políticas laborales, sino de política fiscal, de política de recursos naturales, de visión de desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha estado fallando hoy día, no solo hoy día, sino los últimos 15 años en el país. De hecho, podríamos decir que los últimos 15 años no se diferencian en nada de la época neoliberal y puede incluso haber sido peor, porque teniendo posibilidades económicas para generar, por ejemplo, más empleo y además empleo de calidad, empleo formal con derechos laborales, lo que se ha hecho es despilfarrar una gran cantidad de ingresos normalmente en infraestructura carretera, que tiene poca incidencia en la generación de empleo, y en empresas elefantiásticas, ¿no? Los elefantes azules que se han hablado, que su rentabilidad, su sostenibilidad, su inserción al mercado internacional es muy discutible. Entonces, en vez de apuntalar otros sectores que generan una gran cantidad de empleo, eso lamentablemente no se ha hecho. Y lo otro que está afectando, pero así de manera brutal, es haber mantenido el tipo de cambio del boliviano con el dólar fijo, ¿no? Fijo. ¿Qué hace eso? Hace que las importaciones se abaraten, ¿no? Y las exportaciones se encarezcan. Y muchos han criticado esto respecto a que no se permite exportar. Pero ahora hemos llegado a un nivel tan grande que lo que está matando la economía boliviana son las importaciones. O sea, es más fácil, más barato, más rápido comprarse un pantalón, una camisa, una chompa, manufactura traída del exterior que la producida aquí, y lo que genera empleo es la manufactura. La cosa está tan grave, que incluso la producción agrícola, estamos importando prácticamente todas las frutas, papas, cebolla, zanahoria, y eso hace que el campesinado, el productor campesino, no pueda meter sus productos de manera conveniente en el mercado nacional, y por supuesto se viene a la ciudad a vender chucherías, ¿no? Entonces, es un conjunto de política económica que hay que cambiar para generar e impulsar mayor empleo estable. Ahí hay una complicación, Gustavo, ¿no? Que imagínate si manejan el tipo de cambio, eso supone devaluar, etcétera. El dinero que ahorita perciben los jubilados se vendría abajo. Y entonces la situación sería mucho más complicada. Y yo quiero, a propósito de eso, ponerte sobre la mesa dos puntitos. Uno, sobre cómo aportar. Hasta ahora se ha regulado tomando en cuenta la visión de los asalariados, que reciben una vez al mes su salario y a partir de eso contribuyen. Los artistas, las comerciantes, los mismos choferes, etcétera, no podrían hacer eso. ¿Por qué no se plantea una modalidad en la que semanalmente se pueda hacer un aporte en menor cantidad o como fuere? Esa es una situación que habría que resolver. Y con los artistas, mira, esta es una imagen que tenemos sobre nuestro conocidísimo artista, nuestro actor renombrado, que ha estado esperando, según datos de La Razón, por horas para ver si lo podían atender o no lo podían atender. Hemos vivido más de 20 artistas ya fallecidos en este tiempo, ¿no? Y frente a eso, compañeros de muchos años han hecho una pregunta
señalando que los actores, los teatreros, los músicos, etcétera, no tienen ni cabida, ni se les ha tomado en cuenta, de tal forma que incluso en la propuesta de ley del artista, solo tienen un solo artículo, el artículo 13, que habla sobre seguridad social, y es un canto de sirena, ¿no? Porque nos lanza a reglamentar posteriormente, ojalá algún día, la jubilación de los artistas. Estos son temas que deberíamos trabajar, Gustavo. Bueno, sí, y antes de responderte, quiero reiterar que la seguridad social es financiada, mantenida por los trabajadores y por el aporte de los trabajadores. Entonces, en esta lógica, el gran problema es que los artistas, por ejemplo, los taxistas y en general todos los que realizan trabajo por cuenta propia, no hacen aportes al sistema de pensiones. Hoy día, el sistema de pensiones te permite hacer aportes mensuales como trabajador independiente, pero aún así, muchos artistas, constructores, albañiles, taxistas, comerciantes, no hacen su aporte por varias razones. Una parte porque existe el desconocimiento. Nunca, por ejemplo, nunca el Ministerio de Economía, la Autoridad de Pensiones y Seguros, ha salido con publicidad, con programas educativos para decir que podían las personas que trabajan por cuenta propia asegurarse al sistema de pensiones. Es un tema. El otro tema es que para muchas personas, por ejemplo los artistas, tener ingresos mensuales constantes que les permitan hacer aportes es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, lo que el sistema debería hacer, por ejemplo, es flexibilizar lo de los aportes, mensuales, ¿no? Deberían recibirse como se hace en otros países, por ejemplo, en Colombia y en México, aportes quincenales, aportes semanales. Por ejemplo, los aportes semanales podrían ser muy útiles para los constructores, para los albañiles que cobran cada semana sus ingresos, ¿no? Los aportes quincenales para otros sectores como los comerciantes, etcétera, etcétera, o para los vivanderos incluso debería permitirse el aporte diario o la acumulación diaria para llegar a un aporte, aunque sea intermedio, un mes sí, un mes no. Y en el caso de los artistas, lo que se podría hacer, y hoy día más o menos el sistema permite, es hacer aportes adelantados. El sistema permite aportar hasta 12 meses por adelantado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los artistas tienen ingresos cuando hacen una gira o en algunas fechas específicas, el carnaval, ¿no? Una gira de teatro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando tienen ingresos y con lo que juntan viven todo un año, a veces 2, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es que estos sectores, darles condiciones a estos sectores para que aporten y además generar la conciencia o esta cultura, mejor dicho, previsional, de que tienen que tener la cultura del aporte. Ahora, esto que estoy diciendo se puede hacer con todos los trabajadores que hemos mencionado, pero con los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos con los ya mayores? ¿No? ¿Qué hacemos ya con los ya mayores? Ahí sí se necesita, una vez más, la participación directa del Estado, ¿no? Ahora, aquí hay un problema. Solo para los artistas, por ejemplo, se está pidiendo la ley del artista, hacer leyes sectoriales. Yo diría que la solución tiene que ser general. Es decir, para mí tiene que ir por el lado de la renta dignidad. Una renta dignidad de verdad que sea una buena renta ligada al seguro de salud, que todos los mayores llegados a los 60 años puedan recibir sin ninguna discriminación, ni condición, ni nada, para poder estar por encima de la línea de la pobreza y tener seguro de salud. Y abajo, a los más jóvenes, y estoy hablando por jóvenes, en este caso me refiero a menores de 50 años, comenzar a darles las condiciones, a abrir las puertas, las flexibilidades para que aporten y también para que tengan acceso al seguro de salud. Ahora, aquí quiero comentarte una cosa más. Hace el 2017,
los de la Confederación de Empresarios Privados hicieron una propuesta que valdría la pena considerar. Por ejemplo, ellos decían que de la factura que un trabajador, que un empleado pide y se paga el impuesto, un determinado porcentaje de ese impuesto, una parte de ese impuesto, por ejemplo, una factura es 16%, ¿no? 13% IVA, 3% IT, el 3, el 5%, vaya a la cuenta individual, al aporte de la persona que ha recibido que ha pedido esa factura. Podría ser otro mecanismo. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ver en el área rural, los campesinos, para evitarse largas caminatas, utilizan mucho celular, y tienen sus tarjetitas guardadas, y esas tarjetitas implican un impuesto. De eso, un determinado porcentaje debería ir a la cuenta individual de este campesino para que se acumule, para que tenga una pensión en el futuro. Ese es un mecanismo. Y otro mecanismo que se podría hacer es que cuando son jóvenes, de hecho en algunos países al nacer, el Estado agarra y pone un determinado monto de dinero cuando nace esta persona, que va a capitalizar y que va a crecer durante, digamos, 60 años, y a los 60 años, cuando ha crecido este dinero, en base a ese dinero se le da una pensión y un seguro de salud. Entonces, hay bastantes experiencias y ideas que deberían trabajarse en este sentido. Lamentablemente, yo ya sé que están pensando ustedes, ¿y por qué no se hace en Bolivia? Y ahí sí yo tengo que ser franco y claro, es que lamentablemente en el Viceministerio de Pensiones y en la Autoridad de Pensiones y Seguros no se trabaja en este sentido. Sus preocupaciones son otras, no mejorar el sistema de pensiones boliviano. Gracias, Gustavo. Creo que llegamos al final, José Luis. Bueno. Sí, realmente ha sido muy rica la conversa. Les agradecemos muchísimo y vamos a profundizar estos temas. Por ejemplo, toda la situación de los campesinos, de las comunidades, etcétera, en el siguiente programa. No se la pierdan. Gracias. Gracias, Gustavo. Tus palabras finales. Gracias a ustedes, José Luis, y un saludo al público que nos ve. Será hasta la próxima semana, amigas y amigos. Estaremos otra vez con ustedes. No se olvide, el día miércoles a las 4 de la tarde. En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño desatan ciclones. En busca de un sueño cuantas ilusiones.